chocos, chacolí, pinchos, potear... ¿Pero qué idioma estoy hablando? ¡Madre mía! Hola y bienvenido a un nuevo episodio del podcast para aprender español. Hoy vamos a comer. Bueno, no vamos a comer. Vamos a aprender de comida. De comida, pero... ya sabes que a mí me encanta la comida. Yo te puedo hablar de la comida de Málaga. Si me sigues en mi canal principal, en Spanish with Vicente, el otro día hice un vídeo donde te hablaba de la comida tradicional de Málaga. Pero es que hoy tenemos a una invitada que es del País Vasco. El País Vasco es una comunidad autónoma, España está dividida en diferentes comunidades autónomas, y esta comunidad autónoma se caracteriza porque tiene una identidad muy diferente. Bueno, Ainhoa nos lo va a explicar completamente. Y en este caso vamos a hablar de gastronomía. Vamos a ver cómo se come en el País Vasco. Y una vez más, nos vamos a dar cuenta de lo diferente que somos, pero al mismo tiempo lo parecidos que somos todos. Porque en el episodio de hoy vamos a aprender sobre la gastronomía del País Vasco. Y si quieres saber qué significan expresiones como dicharachero, estar piripi, o por ejemplo, que se te caiga la baba, en el episodio de hoy tienes disponible el PDF en la Academia de Español Online, ¿ok? SpanishWithVicente.com. Ya sabes que tengo una academia donde, aparte de hacer cursos para aprender español, pues ofrezco los PDFs de todos estos episodios. Así que si te descargas el PDF de este episodio, vas a poder ver el vocabulario antes de escuchar el episodio, que está muy bien, porque después escucharás la palabra y dirás, ah, ya está, esto ya sé lo que es. Y a lo mejor no vas a estar tan desubicado o desubicada. Ya la palabra pues te resultará familiar. Y aparte tienes actividades y un montón más de cosas. El caso, voy al grano. Hoy vamos a aprender gastronomía del País Vasco. ¡Adelante! Hola Ainhoa, bueno, bienvenida de nuevo bienvenida de nuevo al podcast para aprender español. Muchas gracias por pasarte por aquí. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias a ti. Que nada, en el último episodio nos quedamos un poco cortos, cortos... Es que hay muchas cosas que decir. Hay mucho, y me di cuenta de que ya llevábamos mucho tiempo, así que dejé una de las partes que más me interesaban a mí, sobre todo, que es la gastronomía, para este episodio. Fenomenal. Ainhoa, mira, quiero empezar. En el otro episodio hablamos de las cuadrillas, de cómo se relacionan los vascos desde pequeños, ¿no? En este grupo. Sí. Yo el otro día escuché, preparando esta entrevista, chocos. ¿Los chocos son cuadrillas también? ¿O qué son los chocos? Te explico. En su época, los chocos pertenecían a los hombres. Es decir, son sociedades gastronómicas. Vale. Entonces, anteriormente, en su época pasada, como las mujeres, pues bueno, de alguna manera, pues no estábamos, ¿no?, formando tanto parte en este ámbito, lo teníamos, es decir, podían ir las mujeres, pero siempre si el hombre o su marido iba. Ajá. ¿Vale? Porque era la zona, o digamos, el sitio donde pues, los hombres se juntaban para comer, cenar, jugar a cartas, todo. Vale. O sea, como una especie de club gastronómico. Sí, o sea, al final es un sitio preparado con cocina, mesas, café, etcétera, como si fuera una pequeña casa, por decirlo, pero para comer, sentarse, ver la tele, ver partidos de pelota, lo que sea. Qué guay, qué chulo. ¿Y cada uno lleva su comida o allí preparan todos la comida? Depende. Es decir, como tienes la cocina, o bien llevas la comida y lo cocinan entre la gente, o puedes llevar desde casa, lo calientas y lo comes allí. Dependiendo, o sea, hay días que igual lo llevas hecho y otros días que lo cocinas allí, en cuadrilla. Mientras bebes algo, un chacolí, mientras hablas con el otro, etcétera. O sea, es que luego se divide. Es verdad que actualmente ahora en estos chocos o en estas sociedades gastronómicas las mujeres también pueden ser socias. Es decir, los estatutos han cambiado, esto ha evolucionado, entonces es mucho más diverso. Habitualmente lo que hacemos, incluso vamos en familia, o si no es en familia vamos en cuadrilla, o si por ejemplo viene
alguien de fuera a visitarte o a pasar unos días, y en vez de ir a un restaurante, pues dices, joder, pues ¿por qué no vamos a la sociedad? Comemos ahí tranquilamente, nos sentamos, y al final es una manera también, ¿no? En los restaurantes tienes un tiempo límite para salir. Claro. Porque luego tienen que dar la cena. Claro. En este Choco sí que hay cenas también, pero si tú has reservado la mesa y la reservas pues de mañana, o sea, desde el mediodía hasta la noche, nadie te la puede quitar. Claro. O sea, podéis hacer una sobremesa larga, ¿no? Claro, exacto. Y de hecho muchas veces yo conozco gente que ha vuelto de farra y ha ido a la sociedad gastronómica a la noche, pues a las tantas. O sea, a las tantas puede ser a las 4 o 5 de la mañana de la madrugada. Ostras. Y cocinar ahí lo que sea y estar comiendo ahí antes de ir a casa. Joder. Sí, sí. Qué curioso esto de las sociedades gastronómicas, porque aquí, por ejemplo, en Andalucía no existe eso. Ya. Sí que existe. Juntarte con amigos el domingo y cada uno lleva sus tuppers y cada uno lleva comida, etcétera, etcétera. Pero no tenemos eso, no tenemos un lugar donde vamos a comer, que la verdad lo veo fantástico porque, no sé. Sí. Luego sí que es verdad que las bebidas las coges desde la sociedad gastronómica. Es decir, habitualmente cuando vas a esta sociedad gastronómica es que en tu cuadrilla hay 1 o 2 que son socios por tradición familiar, porque esto al final va heredándose también. O muchas veces su padre es el socio, pero su hijo puede ir y su hija también porque su padre es el socio. O sea, esto es un poco, depende de cada persona, ¿vale? En mi cuadrilla, por ejemplo, tengo una persona que es socia de una sociedad gastronómica y tengo otra persona que es socia de otra sociedad gastronómica. Por tanto, muchas veces cuando hacemos pues una cena de quintos, pues según apetezca, es decir, uno dice, pues yo ya reservo en el mío, ¿qué día? ¿Qué llevamos? O yo cocino, o es que depende. O sea, es una forma también, al reunirse gente de la cuadrilla, que es gente que lleva mucho tiempo junto y tal, es una forma también de conservar la cultura gastronómica, ¿no? Entiendo, ¿no? Claro, exacto. Y además que cocinamos juntos, o sea, muchas veces hay una persona que cocina muy bien y dice, pues yo ya cocino. Pero, por ejemplo, en mi cuadrilla somos un poco muy dicharacheros y nos metemos en la cocina, hacemos cerdadas, por decirlo de alguna manera, porque algunas no tenemos ni idea de cocinar. Bueno, yo ya sé cocinar, pero no tan bien como otros. Entonces te metes ahí en la cocina y dices 5 tonterías y te lo pasas bien. Entonces mientras cocinas, pues bueno, coges otra vez un poco el contacto de oye, ¿qué tal, hablas un poco y luego ya te sientas en la mesa con todos y listo. Es una manera también, ¿no?, de conectar. Claro, sí, que al fin y al cabo somos... Yo creo que somos todos muy parecidos en general. ¿Qué es lo que se suele cocinar en las sociedades gastronómicas? Mucho pescado, mucho pescado. Pero porque, claro, yo por ejemplo provengo de un pueblo costero. Por tanto, en mi casa se come pescado día sí, día no. Es decir, día sí. Todos los días. ¡Qué bueno, ostras! Sí, para cenar siempre hay pescado. Qué bueno, me gusta eso. Da igual lo que sea, exacto. Entonces, ten en cuenta que en todas las cuadrillas, seguramente más de la mitad de sus padres han trabajado en la mar. Claro. En mi, digamos, pueblo. Claro, tanto, es que allí sois zona muy interiorizado. Claro, sois zona de pescadores. Claro, entonces ya, pues el pescado es algo fundamental. A la orden del día, ¿no? Claro. Y has dicho antes... Vale, y has dicho antes que os echáis un chacolí, ¿no? Sí. Claro, otra parte de mi pueblo es que tenemos viñedos. Viñedos, vale. O sea, mi pueblo se llama Guetaria, por si alguien quiere visitarlo. Guetaria tiene denominación de origen del chacolí. El chacolí es un vino blanco que se produce en mi pueblo. Es un vino blanco distinto. ¿Distinto por qué? Porque al final este vino blanco... Claro, ten en cuenta que tenemos la mar justo al lado. Por tanto, la brisa del mar lo que le aporta al sabor de este vino es algo totalmente distinto a lo que otro vino blanco pues de la ribera o de otra zona puede tener. Por tanto, ya lo diferencia del resto. Exactamente. Chacolí. Pero ojo, come y bebe. Porque si solo bebes chacolí, ojito. Sí, te da fuerte, ¿no? Es dulce, ¿no? Imagino.
Bueno, según, hay de todo tipo, pero lo que es fuerte. Tiene mucha graduación. Chacolí, vale. Entonces puedes tener una resaca bastante importante. Qué bueno, ya lo probaré, la verdad, es que me encanta. Aquí en Málaga tenemos el moscatel. Claro. Que es un vino dulce y es lo mismo que tú dices. Te tomas 2 vasitos de moscatel a la 1 de la tarde con el sol y te pega. Y ya te has muerto. Ya está, y ya vas piripi. Claro, aquí pasa lo mismo. Mientras estamos haciendo la cena, ya estamos con la copa de chacolí. Por tanto, si tú ya te bebes una copa de chacolí llenita, ojito, que a la cena llegas y ya cuando sales de la cena no sabes ni dónde estás. Qué bueno. Sí. ¿Y qué otras cosas así consumís en las sociedades gastronómicas, en estos chocos? Mucha carne, chuleta, que es al final, pues eso, ¿no? Carne de vaca que al final se corta pues en un trozo bastante más potente y se hace, pues bueno, medio, ¿no? Es de alguna manera para darle, pues eso, un toque un poco más, el sabor. O sea, pues, ¿cómo decirlo, no? Disfrutas del sabor de alguna manera con el poco... O sea, nada, es vuelta y vuelta lo que hacemos. Vale. Básicamente, y luego un poquito de sal y ya está. Y con unas patatas fritas, siempre. Vale. Eso... Y no, entonces, ¿los pinchos es algo que allí se consume o los pinchos claro, son más de los bares? Claro, exacto, eso es de bares. Claro, hay dos vías, dos maneras de vivir Comer. Que tenemos. Vale. Sí, una es las sociedades gastronómicas, que puede ser un sábado a la tarde-noche que vas a cenar y luego sales de fiesta de farra. Sería eso. Que son los chocos, ¿no? Los chocos, eso Los es. chocos, que hemos dicho. Y ¿vale? luego tienes otra parte que es, pues por ejemplo, un viernes sales de trabajar y dices, oye, pues hemos quedado para tomar algo. Pues evidentemente si te vas a tomar un chacolí, tienes que comer, lo que te decía. Claro. Por tanto, tú cuando entras a un bar tienes un mostrador entero de pinchos. Pinchos de todo tipo. De todo tipo, puede ser de tortilla de patata, de jamón con queso, croquetas. O sea, hay una variedad de pinchos, bueno, cada vez es impresionante, ¿cómo decirlo?, ¿no? La creatividad que le aportan a estos pinchos todos los, digamos, cocineros que tenemos en nuestra área. Y con eso ya puedes hacer la comida. Claro. Allí también es que si compras, por ejemplo, un vasito de chacolí o un vasito de moscatel o una caña, una cerveza, ¿te regalan el pincho? No, ¿no? No, se paga, ¿no? Se paga. Vale. Además, el pincho es más caro que la bebida. O sea, vale. Por lo que supone, pues es lo que te decía, ¿no? La innovación que le ponen de idea. Sí, que no es una loncha de chorizo con pan, ¿no? No. O sea, se te cae la baba solo de verlo. Es que estás en el mostrador, te dan un platito y dices, pues me lo como todo. Claro. Sí. Qué bueno. Y el pincho así más tradicional, o sea, el pincho más común, el que hay en todos los sitios. El de tortilla de patata. Tortilla de patata, ¿no? Ah, bueno. De toda la vida. Tienes de todos tipos, pero la tortilla de patata siempre está. Pincho de tortilla. Sí. Vale. Qué bueno. Y vale, eso serían los bares, ¿no? Digamos que... Sí, en bares... O sea, claro, en mi pueblo, por ejemplo, es una calle y están los bares, digamos, que vamos, y que van los turistas, evidentemente. Entonces, en cada bar tienes multitud de pinchos. Multitud. En un bar coges 5 o 3, en otra coges otros 3 y es que ya te digo, terminas ya haciéndote la comida. Vale. Porque te llena tanto. Claro, como donde nosotros tenemos aquí las tapas, vosotros tenéis los pinchos, imagino. Eso es, efectivamente. Eso es. Sí, porque yo la verdad es que los pinchos que he visto aquí... Bueno, tú conocerás las franquicias como Lizarrán, 100 Montaditos... Sí. Pero no tiene nada que ver. No. Hacen unos pinchos muy secos, muy... La tortilla de patata es muy seca. Sí. Eso no es un pincho. Claro. O sea, lo bueno de estos bares es que, por ejemplo, si vas cuando abren los bares, pues 11:30, 11, cuando saben que la gente empieza ya, ¿no?, a potear, porque nosotros eso es potear. Potear, o sea... Potear, tomar un pote con un pincho. Un pote es un vasito de chacolí, ¿no? Un vasito de chacolí, un vinito, una cerveza, una caña, lo que sea, con algo de pincho.
O sea, una bebida, por así decirlo, una bebida alcohólica, ¿no? Sería un pote, ¿no? Habitualmente potear siempre es con una bebida alcohólica. Sí. ¿Potear? Potear. Potear. Sí. O sea, la expresión cuando queremos quedar es salimos a potear. Vale, o sea, eso significa... jerga vasca, ¿eh? 100%. Sí, eso significa que tienes que hacer la ruta de los bares. Vale. Y te quería preguntar, hablando de comida, ¿no tenéis ningún plato caliente típico del País Vasco? Yo escuché que había uno, pero no sé si será del País Vasco o de Cantabria. Yo creo que es del País Vasco. ¿Cuál? ¿El marmitaco? Ah, bueno, el marmitaco, ojo. Sí. Otro. O sea, el marmitaco proviene del atún. Entonces, vale. Lo que se hace es... digamos, es un plato muy típico, pero la gente cree que es de todo el año, ¿vale? En realidad el marmitaco se come más en verano. ¿Por qué? Porque la temporada del atún es en verano. Es en verano. Claro. Pero el marmitaco no lo vas a encontrar en un bar como tal, como Pincho o lo que sea. Es algo mucho más tradicional, casero. Sí. Que lo hacen en casas, familias, pues digamos, provenientes de, pues eso, ¿no? De familia mar, pesquera, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque al final es una manera de cocinar el atún. O sea, el atún lo puedes hacer encebollado, con tomate, tranquilamente, con una rodaja de atún, para cada persona que quiera. Y luego otra manera es el marmitaco. El marmitaco lleva patata y luego le puedes meter un poco de pimiento para que, digamos, la salsa que tenga o le quede el jugo, ¿no? Que le dé sabor, porque en sí el atún es más seco. Por tanto, esto le da pues otro nivel. Qué es muy bueno. difícil de cocinar, ¿eh? También te digo, en mi pueblo hay una competición de marmitaco en los pueblos, en las fiestas del pueblo. Sí. Qué bueno, qué hostias. O sea, es un plato, claro, se hace, es de temporada, lo cual está muy bien, o sea, eso es gastronomía pura y dura, no como tiene que ser la gastronomía, pero es caliente, es un plato caliente, ¿no? Es caliente. Es una de las cosas que yo, por ejemplo, a mí el atún, no soy muy fan del atún, me gusta todo el pescado, pero el atún no. Pero la gente le encanta. A mí en verano tan caliente... Qué contradicción, ¿eh? Qué contradicción. Sí. Nosotros tenemos aquí las sardinas, pero los espetos de sardinas, pero aquí, a ver, no es un plato caliente. No, pero lo fríes, ¿no? Claro, y al final luego lo comes. Eso es. Al espeto y después te lo comes, pues normalmente pues con una cerveza o con un tinto. Claro, sí. Pero al final es un pescado, o sea, no es un plato como tal, porque al final es plato, o sea, tienes como... los atunes no son rodajas, son porciones de atunes que cortas. Por tanto, mezclas con porciones de patata, etcétera, y no sabes si es atún o es patata muchas veces, porque lo está mezclado, o sea, diferenciar cuesta. Es como si fuera, pues sí, como una sopa con, por decirlo, pero es marmitaco. Vale. Y ahora que estamos hablando de que te he dicho que las sardinas se comen con una cerveza o con un tinto, vosotros tenéis vuestro propio tinto, ¿no? Entre comillas. El calimocho. El calimocho, ¿no? Que sería el tinto vasco, ¿no? De toda la vida, sí. A ver, el calimocho es vino con Coca-Cola. Pero eso se bebe más de farra. De farra, o sea, de fiesta, dura, ¿no? Cuando quieres ahorrar... Sí. O sea, tú cuando eres joven a salir de fiesta, tenemos chosnas, es decir, te explico lo que es también. Típicas casetas que, por ejemplo, yo creo que en Andalucía tenéis en fiestas locales. Sí, las casetas. Eso es. Pues son como casetas, pero en el País Vasco lo llamamos chosnas. Es donde vas a beber... Chosnas. Vas a beber a lo barato, por decirlo. Y ahí puedes coger eso, pues un calimocho, por ejemplo. Un vaso grande de calimocho, pues igual te cuesta menos de 2 euros. Claro, a nosotros tenemos el tinto de verano. Claro. Ya está, o sea, yo tengo una amiga que tiene pasión por el calimocho. Yo no, pero porque no... Yo he sido mucho más de cerveza, quizá. Es que muchos de mis estudiantes, cuando les he hablado del calimocho, mezclar vino tinto con Coca-Cola, se han echado las manos a la cabeza. Totalmente. Pero luego a la gente le encanta. Luego lo prueban y dicen, ¡ostras! Pero, no, o sea, cualquier vino tinto... O el vino tinto de Don Simón de toda la vida, ¿no? Mira, mi amiga, que es la más sabia en esto, que toda la vida ha llevado calimocho en su mano, dice que lo más barato es mejor. Mezclar lo barato con Coca-Cola, que sabe mejor. Claro. El buen vino es mejor solo. Claro. Sí.
Claro, Por eso claro. es barato también. Quiero decir, el calimocho es barato cuando lo mezclas con algo barato, porque si no, Claro. no tendría sentido. Qué bueno. Creo que alguna vez con 16, 17 años, menor de edad, por cierto, creo que me emborraché con calimocho ¿Calimocho? también. Mira. Sí, Yo claro, nunca. un Don Simón, que es el tinto, no sé Sí, si aquí tenéis, Don sí, Simón, sí, el sí, tinto sí, sí. barato de toda la vida Sé que de viene España. en Teta Brick, ¿no? Sí, el Teta Brick. Eso es, sí, que sí. antiguamente eso valía 50, 60 céntimos. Eso es, sí. Con una Y lo Coca-Cola que te mezclas. valía €1 y ya tenías Y botellón marchando. para... Claro, Eso es. claro, Sí, claro, sí. claro. Pues esto se hace en el País Vasco. En las chosnas, además tenemos como carteles al fondo de los precios y pone calimocho, pues 1,5, 2. Guau, O sea, es qué muy guay. barato. Sí, sí. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues... Ainhoa, nada, me gustaría preguntarte antes de... ¿y de postre, algo dulce? ¿Tenéis algo tradicional de allí? ¿Algo dulce que comáis? No sé. Dulce. Sí, no sé Pues si que yo de hacéis... postres ya estoy perdida. ¿Sabes por qué? Porque como llevo un par de años en Alemania, Ah, claro. en mi casa de postres no hemos ido mucho, pero tarta de queso nos encanta, por ejemplo, y lo hacen Vale. muy bien. Y de hecho, hay restaurantes, pues bueno, ¿no? Que han abierto, digamos que están, ¿cómo decirlo, no? Intentando dar visibilidad a nuestra gastronomía con productos locales y pues hacen estos postres, digamos, maravillosos con productos locales de, pues eso, tartas de queso, pero increíbles. Sí, es verdad, los postres por lo general, aquí en Andalucía también cada pueblo tiene el suyo. Sí, Es muy como difícil decir muy uno. particular. Sí. Sí. En mi pueblo no tenemos algo que digamos este postre. No, no. De hecho no me acuerdo. O sea, no somos de. Ahora que me has preguntado, ¿no? No, aquí tampoco, ¿eh? Aquí siempre está lo típico, tarta de queso, flan, las natillas de toda la vida, de cuando Sí, eres de toda la pequeño. vida, eso es, pero no, Tarta si de no, no queso, tenemos algo sí. como para decirte esto, no. Tarta de queso es de toda la vida, yo creo, pero nos encanta. Claro. El arroz con leche también, no sé. Bueno, postre no es postre elaborado, pero el queso idiazábal. ¿Eso qué es? El queso idiazábal es un queso madurado, es un Ah. queso de vaca. ¿Pero es dulce? Salado. ¿Pero se come como postre, al postre? Sí, se come eso con membrillo y con nueces. Ah, mira. Ah, qué Eso bueno. sí que es tradicional. Sí, si vas a un sagardotegui, a una sidrería, eso es Qué el bueno. postre de Queso una con sidrería. queso con membrillo. Membrillo y nueces. Es que aquí Y es no muy rico. usamos, no Muy usamos rico. ese queso, pero usamos queso fresco con membrillo y también se le puede Claro. añadir un fruto seco que le da esa consistencia. Claro, pues aquí es el queso fuerte y membrillo, porque es el contraste. Mira, pues al Y está final muy no rico, son- ¿eh? no Te lo son- recomiendo probar. Sí, sí, no somos tan diferentes, ¿eh? Creo. ¿Qué va? No. Solamente Casi- que mezclamos cosas diferentes, pero comemos Mezclamos básicamente cosas igual. diferentes. Sí, qué bueno. Me gusta, además me encanta aprender cosillas de gastronomía. Cuando y... has dicho salado, y he dicho, mira, ahora me Claro. ha venido sidrería. Claro. Sí, qué bueno. Ainhoa, pues ya está. ¿Tendrías alguna recomendación gastronómica para los estudiantes que estén escuchando este episodio? Yo simplemente recomiendo ir y comer. Ir y comer, ¿no? O sea, porque todo lo que esté en la carta estará bueno. Qué bueno. Básicamente en todos los sitios comes bien. Vale. O sea, Qué bueno. Y sidrería, que prueben sidrería. Y sidrerías, ¿no? A Sí. ver, sidra, hombre, claro. Sidra y luego, pues eso, un buen chuletón y luego un poco de queso con membrillo y todo está resuelto. Qué bueno. Pues, Ainhoa, muchísimas gracias, por pasarte a hablarnos de la gastronomía vasca. Gracias a ti. Muchísimas gracias, cuídate. Chao. Igualmente, adiós. Chao, adiós. Bien, bueno, pues a mí se me ha hecho la boca agua con este episodio. Tanta comida, esos chuletones, el chacolí, madre mía, el vino chacolí, que es un vino típico del País Vasco, no lo conocía, la verdad. Los pinchos, madre mía, qué hambre, tengo un agujero en el estómago ahora mismo. En fin, el caso... Espero que hayas aprendido un montón de español. Si tienes más sugerencias sobre qué tipo de contenido te gustaría ver en el podcast para aprender español, o de qué otras regiones de España te gustaría aprender cultura, gastronomía, fiestas, tradiciones, etcétera, etcétera, pues dímelo en los comentarios y me pondré manos a la obra. Así tanto tú como yo podemos aprender algo nuevo. Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!